y Elías ha salido hacia el Horeb porque sabe que ahí se siente protegido. Elías en el Horeb se percata de un viento fuerte e impetuoso que removía los montes y quebraba las peñas. ¿Cómo no darse cuenta del poder de Dios? Montañas y rocas son prodigios de la naturaleza, majestuosos y soberbios, que el hombre puede contemplar. Lo que puede desconcertarle es realmente una majestad y una potencia superior. El terremoto es otro fenómeno natural que provoca en las personas terror, sentido de pequeñez e insignificancia. De modo espontáneo, todo lo que no puede ser controlado ni dominado produce temor. Las certidumbres internas se desvanecen como se desmoronan los edificios tras un temblor. El Señor es un Dios que agita las seguridades humanas. El fuego, aún sin precisar, hace referencia al indecible, inexplicable y superlativo atributo divino, la santidad. El texto nos hace ver que estas características evidencian la distancia entre la trascendencia divina y la pequeñez humana. Elías había recibido la orden de salir de la cueva y permanecer en la presencia del Señor, pero asustado por el insólito suceso desencadenado por las fuerzas de la naturaleza, se metió de nuevo. Solo al ligero susurro salió y se quedó en la entrada de la gruta. Nosotros, sin duda, estamos muy acostumbrados a los ruidos y poco al silencio. Es más, me han dicho luego que en algunas horas santas prefieren a lo mejor donde hay cantos, dijéramos alabanzas, donde todo el mundo esté levantando las manos, etcétera, porque en algunos lados hay silencio. Y muchos preguntan, ¿cómo manejar el silencio? ¿Qué hacer en el silencio? Creo que cuando hablábamos de la reflexión del cardenal Robert Sara, nos decía, el silencio de Dios no es un silencio hueco, es un silencio que está lleno de voces. Cuando alguien muere, quiere decir que se ha sumergido en el silencio de Dios. Y a muchos los ha inspirado en el silencio, no en el ruido. Por lo tanto, el silencio hay que aprender a manejarlo para ir percibiendo de poco en poco el poder de Dios. Voy a tocar elementos de algunos santos. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila o Teresa de Jesús decía que el silencio representa el lenguaje particular de la experiencia de Dios. Es también el espacio donde nacen mística y poesía, donde también es la plenitud de la palabra. ¿Qué nos va a ayudar a recordar un poquitín? La primera lectura de ayer de quienes estuvieron en misa fue la lectura de Daniel. Y cuando estaban por condenar a Susana, el Señor inspiró a Daniel a levantar la voz y hablar como un anciano, como un hombre sabio. Y el Señor actuó en el profeta, cosa que, dice, terminó el texto de ayer, aquel día se salvó una vida inocente. No le dijo al profeta Daniel, oye, pon en paz a estos. No, el silencio
A pesar de que había muchos ruidos, Daniel estaba sumergido en el silencio. Y es como el Señor se atrevió a hablarle y pedirle: rescata la vida de esta mujer que es inocente. Y entonces, pero pongámonos a pensar muchos cómo el Señor se va haciendo presente incluso en el silencio de esta tarde. Aunque allá afuera oigamos ruiditos, sin embargo el espacio tiene que ser así, en silencio. San Agustín decía: solo el silencio verdadero, que procede del encuentro con Dios, nos puede ayudar a enfocar otra vez la mirada hacia lo que es esencial en nuestra vida. Dejar de mirar el propio ombligo para detenernos ante el espectáculo de la vida, la belleza de la naturaleza y el don del otro que está a nuestro lado, ante la vida que pasa rápido y quizá no nos damos cuenta. San Agustín habla que vivió entre ruidos. Buscó a Dios en los ruidos, se dejó engañar por los sonidos, por los ruidos, y él mismo, cuando se hizo maniqueo, cuenta: engañó a muchos hermanos hablando sobre el maniqueísmo. ¿Sí? Pero cuando entra en el silencio de Dios, se encontró consigo mismo, se encontró con la palabra de Dios. Y ahora San Agustín, a pesar de que, que era un excelente retórico, un excelente defensor de la vida de la fe, pero también iba hablando con Dios en el silencio. Como cuando la experiencia de querer comprender la Santísima Trinidad, San Agustín no iba haciendo ruido. Es que, a ver, Diosito, explícame, ¿cómo es posible que eres tú un solo Dios y eres tres personas? No, iba pensando, a la cual pues la respuesta se ve en el niño que quiere meter el mar en el pocito que está a un lado de la playa, y él pensaba de lejos: bueno, pues, ¿qué hace este niño? Lo que hace el niño es una tontería. Pues todo el agua que está echando en el pocito, pues prácticamente se regresa al mar. Y entonces le pregunta al niño, y el niño dice su intención: quiero echar toda el agua del mar en este pocito. Y dice: bueno, pues ¿cómo comprendes tú que un mar tan inmenso puede caber en un entendimiento tan pequeño como el de un hombre? Y el niño le responde con otra pregunta: ¿cómo crees tú que los misterios de un Dios infinito puedan caber en un entendimiento tan pequeño como el de un hombre? San Agustín entendió de que no podía explicar el misterio de la Santísima Trinidad porque es algo que nuestra mente y nuestra razón no alcanzan a abarcarlos. Conocemos a Dios, de Dios, lo que nos va revelando, y poco a poco vamos conociendo a Dios de la manera en que vayamos tratándolo. Y el silencio, decía San Agustín, nos empuja a lo que es esencial: reflexionar cuál es el fin último que estoy persiguiendo en esta vida, en mi escala de valores. Ahora quiero pasarme un poquito a un poema que también en el silencio escribe San Juan de la Cruz. El silencio es mansedumbre. Cuando no contestas a las ofensas, cuando no reclamas tus derechos, cuando dejas a Dios la defensa de tu honor. El silencio es misericordia, cuando no revelas la culpa de los hermanos, cuando perdonas sin investigar el pasado,
cuando no condenas, sino intercede en el interior. El silencio es paciencia. Cuando sufres sin quejarte, cuando no buscas consuelo entre los hombres, cuando no intervienes, pero espera que la semilla brote lentamente. El silencio es humildad. Cuando te callas para dejar surgir a los hermanos, cuando dejas que tu actuación sea mal interpretado, cuando dejas a otros la gloria de la empresa. El silencio es fe. Cuando te callas porque Él es quien actúa, cuando renuncias a las voces del mundo para estar en su presencia, cuando no buscas comprensión, porque te basta con ser amado por Él. El silencio es adoración. Cuando abrazas la cruz sin preguntar por qué. Es la certeza íntima que este es el único camino correcto. Nos define el silencio con diferentes palabras: mansedumbre, misericordia, paciencia, humildad, fe, adoración. En la narratio, obviamente muchos por inercia, pues porque así nos lo fueron enseñando nuestros abuelitos, nuestros papás, de que repetimos cuando el sacerdote muestra el pan consagrado, el cáliz, las palabras de Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Pero si tú no lo dices, no pasa nada, porque estás adorando en silencio, ¿sí? Cuando algo nos está llamando mucho la atención, no hablamos, callamos, porque está hablando el otro y nos está diciendo a través de los sentidos algo. Cuando vamos al cine y vemos la película y si alguien está hablando, lo callamos, ¿sí? Cuando estamos escuchando algo interesante pero lejano, decimos: a ver, déjame tantito porque me interesa en este momento lo que estoy oyendo. O estoy admirando algo bello, decimos: no hago caso a lo demás porque me estoy fijando, etc. Y entonces, de esta manera, nos damos cuenta que San Juan de la Cruz, desde ese ámbito espiritual, nos ayuda también a valorar este silencio. Entonces, hay muchos, me puedo ahorita aventarme muchos otros elementos que nos hablen de esto. Hace un momento les decía que la muerte, los nuestros que ya no están con nosotros, que se han dormido, es porque han entrado en el silencio de Dios, ¿sí? En la mañana, cuando me preparaba para la celebración, sin querer ponía yo un video para poner un cantito ahí en el YouTube, y se atravesó por ahí las exequias del Papa Juan XXIII. Como que hicieron un pequeño videíto desde el momento en que estaba agonizando, la gente agolpada en la Basílica de San Pedro, la gente pues ya es avisada del fallecimiento del Papa, pero algo interesante comentaban cuando ya trasladaban el cuerpo del Papa de la Sala Clementina a la Basílica de San Pedro. El rostro del Papa mostraba que estaba orando. El Papa físicamente estaba muerto, pero la expresión del rostro era que estaba orando. Las personas que les gusta orar en silencio, pues cierran los ojos, se recogen un poquito y entran en esa dinámica. Y bueno, pues, como les decía hace un momento, hoy celebramos a San José, ¿sí? Y San José
Como les he dicho en otro momento, no aparece su voz en ningún texto de la Sagrada Escritura, donde nos habla de José. Y es interesante porque María, aunque poco, pero tiene voz en un momento, ¿sí? Los apóstoles tienen voz, pero José no la tiene. Quiero poner un fragmento del Papa Francisco, de una vez explicando sobre San José, y dice así: aprendamos de José que en los evangelios nunca habla, aunque lo hace de otra manera, es decir, cultivando el silencio, para dejar espacio a la palabra de Dios. De este modo, permite que el Espíritu Santo regenere y sane nuestra lengua, para no herir más a nuestros hermanos. Aprendamos de él a unir el silencio con la acción. Qué bonito sería si cada uno de nosotros, en el ejemplo de San José, lograr recuperar esta dimensión contemplativa de la vida abierta de par en par, precisamente en el silencio. Para todos nosotros sabemos por experiencia que no es fácil. El silencio nos asusta un poco, porque nos pide entrar dentro de nosotros mismos y encontrar la parte más verdadera de nosotros. Nos va a recordar un poquitito a San Agustín, donde decía, el verdadero silencio procede del encuentro con Dios y nos puede ayudar a enfocar otra vez la mirada hacia lo que es esencial de nuestra vida. No es fácil reconocer esta voz que muy a menudo se confunde junto a las miles de voces, de preocupaciones, tentaciones, deseos, esperanzas que habitan en nosotros. Pero sin ese entrenamiento que viene precisamente de la práctica del silencio, puede enfermarse también nuestra habla. Queremos hablar, pero no escuchar. ¿Qué vemos nosotros cuando hay protestas en el Zócalo? Voces, 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 pero no escucha. Quieren que los demás escuchen, pero no escuchan. Y de esta manera, apenas aconsejaba a uno de nuestros jóvenes que me preguntaba cómo usar el silencio. Yo le decía, a ver, primero, el silencio, para hacer usar el silencio es de poco en poco. Así como un niño necesita de todo un año para aprender a leer y escribir en lo que va conociendo palabras, letras y sonidos, y de ahí poco a poco aprender a armar las palabras. Asimismo, el silencio es de poco en poco. Yo le decía a este muchacho, si un día te distraes, no creas que has hecho perder tu oración, no. Regrésate otra vez y comienza otra vez a guardar ese silencio. Así se comienza. Porque cuando hacemos oración mental, algo nos va a distraer. Una vez por ahí, 2 varones apostaron, donde decía, es bien fácil hacer oración sin distraerse. ¿En serio apuestas? Sí, sí apuesto. Y creo que se apostaron una cierta cantidad, ¿no? Y entonces pues comenzaron a hacer los 2 oración. Y el que apostó de que era fácil no distraerse, interrumpe su oración para decirle, oye, ¿verdad que apostamos esto? Es decir, es algo completamente normal que algunas veces nos distraigamos y nuestro silencio se rompa, ¿sí?
Y bueno, decía también el Papa, este es el motivo por el cual debemos aprender de José a cultivar el silencio. Este espacio de interioridad en nuestras jornadas, en las que damos la posibilidad al Espíritu de regenerarnos, de consolarnos, de corregirnos. Y dijo que el beneficio del corazón que tendremos sanará también nuestra lengua, nuestras palabras y sobre todo nuestras elecciones. Termino con una reflexión de San José María sobre San José. Decía, la Iglesia entera reconoce en San José su protector y patrón. Por eso cuando hago la oración al iniciar la reflexión, llamo a San José mi Padre y Señor. A lo largo de los siglos se ha hablado de él, subrayando diversos aspectos de su vida, continuamente fiel a la misión que Dios le había confiado. Por eso, desde hace muchos años, me gusta invocarle con un título entrañable: Nuestro Padre y Señor. San José es realmente Padre y Señor, que protege y acompaña en su camino terreno a quienes le veneran, como protegió y acompañó a Jesús mientras crecía y se hacía hombre. Tratándole, se descubre que el Santo Patriarca es además maestro de vida interior, porque nos enseña a conocer a Jesús, a convivir con Él, a sabernos parte de la familia de Dios. San José nos da esas lecciones siendo como fue un hombre corriente, un padre de familia, un trabajador que se ganaba la vida con el esfuerzo de sus manos. Y ese hecho tiene también para nosotros un significado que es motivo de reflexión y de alegría. José cuestiona, pero cuestiona en su interior, cuestiona en el silencio. José es un hombre que amó como nadie a María. Tanto la amó y al enterarse esto, y al no comprenderlo, ¿qué ocurre? Dice, para no lastimarla, piensa dejarla en secreto. Así como diciendo, San José se quiere echar en la culpa de lo que está pasando. Sin embargo, en todo ese cuestionamiento silencioso de San José, ¿qué nos encontramos? Al ángel. Al ángel que, ojo, no se le aparece como ahorita me están viendo a mí, no. Al ángel que le habla en el silencio del sueño. Esto nos va a ayudar a entender a José el del libro del Génesis. Y también Dios le revelaba cosas a través del silencio, a través del sueño. José, hijo de David, reconociendo la dinastía a la que pertenece. Eres tú el elegido para que por fin la familia davídica se restaure. Pero se va a restaurar en el Hijo. No temas, porque María, tu esposa, concebirá por obra y gracia del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús. Porque tiene una misión: salvar al pueblo de sus pecados. Cuando José despierta del sueño, hizo lo que le ordenó el ángel del Señor y cumplió la voluntad de Dios. Más y el título de protector lo vemos en el Evangelio de hoy y cuando tienen que irse a Egipto. José, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
En silencio, pone a salvo a su familia, protege a su familia. Y en el Evangelio nos damos cuenta de que José llevan al niño a participar de la Pascua, a darle sentido a la tradición de esta fiesta importante, a la cual también nosotros nos estamos preparando. Y el niño se pierde. Se angustiaron. Ahí María es la que tiene la voz. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y ya el niño Jesús vuelve con ellos y siguió sujeto a su autoridad. En el silencio, también San José nos muestra la sabiduría de Dios. Recordemos cuando escuchábamos la gente que buscaba a Jesús. Les gustaba oírlo, porque les hablaba con autoridad y no como los escribas. Vamos a ir concluyendo un momento, guardando un momento de silencio. Si se distraen, no se preocupen. Sí. El chiste es pedir al Señor que nos enseñe a San José, como San José, a descubrir su voz en un silencio profundo. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por estos propósitos, afectos, inspiraciones que nos has comunicado en esta meditación. Te pedimos tu ayuda para ponerlos en práctica. Madre nuestra Inmaculada, San José nuestro Padre y Señor, Ángel de la guarda, interceded por nosotros.